Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un lunes más a este espacio radiofónico que estamos en Caldero Radio en vivo. El día, ya no sé ni qué día es, 4 de noviembre a la 1:08. Estamos aquí como todas las semanas. Les recuerdo nuestras redes sociales que son Caldero Radio. Las de Yolanda son Yolanda Badillo Magallán Psicología y las mías son Psicología Hoy MX. Ahí nos pueden seguir, pueden encontrar el contenido, por supuesto, de la estación, que son un montón de programas sumamente diversos, en el que están, bueno, todos en vivo y también están los que se quedan grabados de otros días. Y también tenemos en Spotify el podcast de justamente nuestro programa, porque nadie lo dijo, y también está en los contenidos de la estación, que es Caldero Radio. Y bueno, hoy estamos por aquí otra vez, empezando mes, Yolita, uno más, el Así penúltimo es. del año. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Así es, empezando un nuevo mes, Un nuevo que aunque mes. estemos terminando el año, pues eso no importa, es un nuevo mes. Exacto. Y pues sí, en este lunes de salud mental, en este programa en donde pues cada semana hablamos de un tema distinto. Ujú. Y justamente, bueno, con esta conmemoración que tuvimos hace unos días del Día de Muertos y en un país donde celebramos así por lo alto, ¿no? Ahora ya hay hasta un desfile, ¿no? Digo, ya había, pero creo que ya se quedará como para siempre, ¿no? Y creo que esto se hace en ningún otro lugar del mundo, en donde festejamos de esta manera la muerte, Ujú. o al menos tocamos este tema, pero nosotros nos preguntamos si realmente era más un festejo en nuestro país que algo o que fuera un tema que realmente tocáramos en nuestras Exacto. familias, pensáramos en nuestras vidas, o solo era más como la parafernalia de, ay, sí, el Día de Muertos y pongo mi ofrenda que justamente oía este fin de semana, que eso pues tiene pocos años. Antes en realidad no se utilizaba tanto que en las familias, yo por ejemplo no recuerdo en mi familia que se pusiera ¿Ofrenda? un altar, ¿no? Es algo que yo a partir de que, pues sí, yo creo que me casé o tal vez, la empecé a poner. Em, y bueno, hoy hablaremos acerca de, sí, la experiencia Ujú. de la muerte, que si bien no hablaremos porque nosotros no lo hemos experimentado, pero seguramente hemos experimentado perder a alguien. Algún ser querido, exacto. Exacto. Y de qué forma, independientemente de cómo cambia nuestra vida, de qué forma se puede ver la muerte, Ujú, ¿no? ujú. Tenemos una invitada, ella es tanatóloga, nos va a acompañar en unos minutitos. Bueno, esperamos que así sea, porque bueno, pues como en esta ciudad, pues hay contratiempos, cosas que Exacto. pasan y pues vamos a esperar que llegue, pero mientras vamos a empezando. desarrollar el Exacto, tema, ¿no? exacto. Que justo cuando estábamos haciendo la programación para este semestre, hablábamos un poco del Día de Muertos y el año pasado hablamos un poco también de la celebración y entonces queríamos este año darle como un enfoque diferente, Exacto. ¿no? Y fue justo por eso lo que, como que decíamos, bueno, entonces, ¿cómo podemos hablar de la muerte sin que sea justo como el duelo y la pérdida y tal, ¿no? Y entonces consideramos que era interesante hablar desde un punto de vista como de aprender, ¿no? Como dice el título, ¿no? Como que aprender a morir o aprender a vivir también, que es algo de lo que habla justo la Ujú. tanatología, ¿no? Tener un buen vivir para tener un buen morir. Entonces, Así es. como que eso es de lo que queremos hablar hoy. Esperemos que llegue Patti y Ujú. y si no, pues, ¿por dónde quieres empezar, Yoli? Pues yo creo que yo empezaría por algo muy importante que creo que a veces no nos queda muy claro, que la muerte es inevitable, Ujú. que es un proceso al que vamos a llegar todos y todas, y dependerá de nosotros de qué manera Queremos vivir. vamos a llegar. Y no me refiero solo a la parte física, ¿no? A Ujú. la parte médica, porque bueno, si bien es importante, como dices, bueno, pues cómo te estás cuidando el día de hoy para el bien morir, me refiero mucho más a la parte emocional, ¿no? Cómo aceptas que esto pasará. Porque además yo creo que hay muchos miedos que a veces se trabajan en terapia que tienen que ver con miedo a la Ujú, muerte ujú, ujú, y que muchas veces no nos damos cuenta. ujú.
¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, ciertas fobias o así, miedos tal cual, que tienen que ver con perder la vida. Sí. Y con perder la vida me refiero a miedo a dejar a todos los que quieres, porque hay Ajá. quienes tienen ese miedo. Otros tienen miedo, el simple miedo A morir. a sentir que se te va la vida. Otros, ¿a qué pasará después? Exacto, ¿No? exacto. Ajá. Otros, ¿qué le va a pasar a mi perro? ¿No? ¿O qué Ajá, le va a ajá. pasar a mis cosas? O sea, incluso en el tema de la muerte no se experimenta igual Claro, en ninguna persona, claro, ¿no? claro. Y creo que es interesante la manera en que vamos, justo, ¿no? Como elaborando la muerte, pero justo como dices, no solo la nuestra, no, más bien, no solo la de los otros, sino la nuestra, porque en Claro. algún punto estaría como más, que no está trabajado, pero pensemos que un poquito más digerido de alguna forma, el, la idea de, pues bueno, yo tengo esta edad y entonces tengo padres y tengo abuelos y pues la naturaleza o lo normal indicaría que los primeros en morir tienen que ser mis abuelos, luego mis padres y luego yo, ¿no? Entonces Así como que es. estamos más preparados justo para esas pérdidas que en teoría, pues deben de venir con el tiempo, ¿no? Pero creo que es poco usual que pensemos en nuestra propia muerte. Y cuando pensamos en nuestra muerte, a veces es cuando aparecen estos miedos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la gente que se queda con mis cosas, con mis hijos, con, ¿no? Mis mascotas? O sea, son un chorro de preguntas que nos hacemos cuando nos acercamos a ese tema, que no es fácil, pero que al final, pues es, como dices, es parte de la vida. O sea, vivir también implica que vas a morir. Exacto. Cuando estás viviendo, pues en definitiva, como dices, corres el riesgo de que pues morirás, ¿no? Ajá, ajá. Y además son diferentes las formas y justo por eso queríamos hoy hablar de esto y le pusimos como título Aceptando la muerte, Ujú. porque creo que sí, en México, que lo llenamos de colores y de disfraces y de todo esto, a veces hablamos poco Sí, de si aceptamos o no que en algún momento vamos a morir. Y totalmente. yo le preguntaría igual a los que que nos escuchan, si lo han pensado. Ujú, ¿No? ¿Tú aceptas tu propia muerte? ujú. Sabes que en algún momento va a llegar, porque como dices, tú piensas en un anciano, pero en realidad es que la muerte puede llegar en cualquier momento, Exactamente. ¿no? A mí justamente ayer me tocó ver muy de cerca un accidente y era un chico joven, digo, no murió, ¿no? Afortunadamente, pero me quedé pensando que puede ser en cualquier momento Ujú. y a veces hablamos solo de estos temas, por ejemplo, es algo que evitamos muchísimo con los niños, ¿no? No, no, que no Sí, se enteren, o sea, que el abuelo se quedó dormido. ajá. Que No, la no, mascota se fue a vivir a otro pues, lado. al cielo de los Ajá, perros, ¿no? sí. Que Ajá. está bien y dependerá de las edades, pero pareciera que nos estancamos como en esa etapa de Sí, niños, porque sí. luego crecemos y al adolescente, pues, tampoco se le explica tanto, ¿no? O sea, como que, pues sí, que vea que ya murió, ¿no? El abuelo, el tío abuelo, quien, ¿no? Exacto, ¿no? Pero no se le explica, no se Ujú. habla de esto en una mesa para comer porque es como que incómodo, ¿no? O sea, ¿quién va a estar hablando de la muerte en Claro, una mesa? claro. O sea, Y como si fuera algo malo. exacto, tiene hasta un tinte de mito y de Exacto. tabú y de, ¿no? Cuando en realidad, pues, justo es inevitable, ¿no? O sea, tal vez es puedes llegar muy bien a ese momento, pero por otro lado, pero vas a llegar, ¿no? Así Como sea es. que sea. Y sí, creo que a veces también está rodeado como de estas ideas y de estos mitos, como el de las enfermedades a veces, ¿no? Como el del suicidio y como de, Ujú. no, es que si hablas de eso, ¿qué tal que lo atraes? Y es que son cosas de Así las que es. no sé, ¿no? Como de mucho misticismo y de mucha idea medio mágico, ¿no? Ujú, No, es ujú. que no debemos de hablar de eso porque lo atraes y es de mala suerte cuando en realidad pues es lo que es, ¿no? O sea, es el ciclo de la vida y va a llegar un punto en que pues te vas a encontrar en ese momento. Y yo creo que es parte de la intención que tenemos con este programa, que nos familiaricemos un poco más con la muerte Ujú, y con que eso va a suceder ujú, a nosotros mismos o a la gente que nos rodea en un momento indefinido. exacto. No sé si a ti te ha pasado con tus consultantes, Yoli, o en la vida en general, que justamente cuando
se vuelven padres o madres, Ujú. es cuando a veces brotan mucho estos miedos, Sí. ¿no? Es como en el momento en que empiezo a cuestionarme justo estas cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy yo faltara? Sobre todo Claro. con esta personita que en este momento, pues es como, ¿no? O sea, depende de mí y necesita de mí y bla. Entonces creo que también depende como de los estadios o del ciclo vital que Ujú. cuando te empiezas a preguntar esas cosas, ¿no? Pues yo creo que un niño o un adolescente, pues pocas veces pensará en eso. Claro. Pero cuando se enfrentan como no, sí, o sea, esta personita necesita de mí, no, soy indispensable en su vida, ¿qué pasaría si yo falto? ¿No? Entonces, creo que también hay ciertos momentos en la vida en que esto se nos pone enfrente y hay que, bueno, pues, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿No? ¿Por qué eh, me trae tanta angustia? Y también creo que es una oportunidad para decir qué puedo hacer con esto, ¿no? O sea, a ver, si esto me está causando esto, si yo faltara hoy, ¿qué podría hacer para que esta angustia, ¿no? O sea, como entre comillas, resolver un poco, o sea, la parte, por ejemplo, económica, bueno, pues podría sacar un seguro de vida o no sé, ¿no? Como prever cómo podría irme, ¿no? O sea, cómo podría morir de una forma que no dejara como tantos pendientes, que creo que es lo que angustia mucho. Exacto, pero yo creo que de ahí, o sea, desde mi punto de vista estamos mal. Porque Sí, si yo me planteo el tema de la muerte desde que entonces ya tengo un hijo y entonces pienso que mi vida ya vale, pues, ¿no? sí, O sea, sí, sí. tendríamos que pensar en estos temas, o sea, no solo cuando tenemos un hijo, Ujú. porque si no lo tenemos, o sea, que es el Sí, caso de claro. nosotras que entonces no pensamos en la muerte, o sea, es que es una responsabilidad. Lo Sí. que pasa es que, o sea, antes, por ejemplo, leía que en otros siglos, ¿no? Lo normal es que las personas estuvieran familiarizadas con la muerte, o sea, de hecho se les incluía, ¿no? Participabas cuando alguien se enfermaba, Ujú. tomabas decisiones desde que, a lo mejor no decisiones desde niño, pero sí como un adolescente, ¿no? O sea, era un acto, si te fijas en esas escenas así como, no sé, Sí, de la tienes época razón. victoriana, donde Era la como familia se comunitario. reúne en la Ajá. cama, ¿no? Y le pide perdón y se despide, o sea, era algo Ujú. más común. Como que con los años, yo siento un poco que con tema hasta de sobreprotección o de tal, Sí. se fue quitando, ¿no? Y ahora, bueno, no, 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 que esto no lo vean. Digo, yo no digo que expongamos chiquititos, ¿no? A eso, pero sí creo que el tema, como tiene 2 emociones que a veces perturban un poco, que es el miedo Ujú, y la angustia, ujú, es algo que evitamos. ujú, ujú. Así seamos ancianos, ¿no? O sean casos, digo, nada más si lo hablamos en este programa, en este país tenemos un alto índice de suicidios. Sí, O sea, yo sí, este año he conocido, o sea, he sabido de 2 personas que han sufrido esto, sí. ¿no? Y que aún viviéndolo como sobrevivientes, todavía se sienten incapacitadas para seguir hablando de la Ujú, muerte. ujú, Cuando ese tema sí se habló, ujú. porque hemos dicho, el que va a cometer algo sí anuncia Sí, sí lo anuncia. y lo puso ahí, pero qué tanto no podemos a veces verlo porque nos ciega el miedo al miedo y a la Sí, angustia. sí, sí. Y otra vez, ¿no? Lo hemos platicado un millón de veces aquí. El miedo a la emoción del otro. ¿Qué voy a hacer con esto? Si alguien llega a contarme de esto, ¿yo cómo voy a reaccionar? Entonces, pues Exacto. mejor no hablo de esto porque ni siquiera sé qué hacer, ¿no? Entonces, y cierto es que sí es un tema complejo porque enfrentar el miedo, enfrentar la angustia, enfrentar la incertidumbre, como en todo, ¿no? Ajá, Nos da mucho, pues nos angustia, ¿no? La incertidumbre nos angustia, pero al final es, es inevitable, ¿no? Es otra claro. vez, es algo que es inevitable y que en la medida que nos preparemos para eso, pues Ujú. estaremos más preparados, ¿no? Okey. Bueno, vamos a hacer una mini pausa porque está llegando Hola. Patty aquí a la cabina, que nos va a acompañar. Yo creo que va a ser un poquito más fácil que te sientes. Yo me muevo y si quieres sí, yo me muevo acá y si quieres quédate aquí en medio, ¿sale? Tú puedes seguir si quieres. Sí, ahí lo dejamos. Bueno,
pareció interesante que estuviera con nosotros el día de hoy para, pues para platicar acerca de este tema de la muerte, sobre todo, Pati, hablábamos ahorita de cómo nos cuesta trabajo aceptarla, ¿no? Sobre todo, siendo un país en que sí nos colgamos hasta el molcajete, ¿no? Pero lo hablamos poco en las familias, lo aceptamos poco, lo hablamos poco con los niños. Entonces, bueno, te voy a presentar así muy brevemente para que no nos lleve tanto tiempo, pero bueno, tú eres Patricia Sarvide, ¿no? Eres una mujer de 78 años y a mí me encanta esta parte de tu presentación porque dices que has logrado experimentar la paz en tu vida cotidiana contigo misma y con los demás. Y qué bonito lograrlo. Eres una persona que tiene conocimientos bueno, en temas de coaching, tanatología, coaching ontológico, inteligencia emocional, resolución de conflictos, mediación social. Así que bueno, pues bienvenida. No voy a leer así porque tienes un gran currículum. Otra cosa interesante es que tienes todos estos estudios en cultura de paz, pero me gustaría que habláramos de esto que tú y yo platicamos en nuestras conversaciones ahí telefónicas y cosas muy interesantes que tú me decías, cómo el ser humano puede ir aceptando que esta parte de la muerte pues es inevitable, ¿no? Y además llevarlo bien, ¿no? No solamente como hacer las paces con hacer eso. las paces con eso, sino cómo vivimos con esta idea y la introyectamos y la aceptamos y la compartimos con los demás. Sí, pues antes que nada, muchas gracias. Bienvenida, Pati. A ti, Yolanda. Solo sí, acércate acá al micrófono. A ti, Adriana, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada. Y ya me puse a buscar un poco de su página. Y entonces vi que es el caldero, ¿no? Sí. Me imagino que todas esas emociones también ya me contarán, ¿no? Y vi que tienen 5,600 videos, cosa que me impresionó porque es un trabajo constante de ustedes. Yo creo que de toda la estación. De toda la ¿no? estación, sí. De toda la estación me impresionó porque pues, se requiere muchísimo trabajo, coordinación y todo, invitación a personas para tener tantísimos videos, entonces me quedé impresionada. Pati, bienvenida. Y una disculpa, tomé la calle. No te preocupes. No te preocupes, ya estás acá. Pero ya estoy acá. Sí. Es como, ¿cómo enfrentamos la muerte? ¿Cómo puedo aceptar la muerte? ¿no? Y yo, pues muy brevemente quiero decirles que más bien hay que enfrentar la vida, más bien hay que vivir la vida, y vivirla bien, vivirla en conciencia, ¿no? Y tener como un código de valores propios, y por ejemplo de familia, y esos valores nos van a regir para poder convivir en familia o yo convivir conmigo mismo. Porque vivimos como, a veces siento, porque yo así viví, cuando no tenía conciencia, como los toros que le abren en las puertas nada más. Puertas y sale como loco. Sí. Así vivimos cuando no tenemos conciencia, porque nos han enseñado que uno nació para amar a los demás, entregarte a los demás y vivir para los demás. Y entonces a mí es el valor que me enseñaron y lo seguí así. ¿no? Al pie de así te dijeron tus papás y tú así le seguiste. Letra, tanto que a los 16 años yo ya estaba en la escuela del Instituto Nacional de Cardiología, de enfermería, siendo enfermera. ¿no? Pues iba perfecto con, claro, con cuidar al otro. Valor del servicio, claro. Sí, y pues yo me sentía muy contenta en mi vida porque era cuidadora, ¿no? Y rescatadora además, ¿no? Entonces, pues la vida me ha guiado, vivimos una experiencia familiar con la familia paterna de mis padres, vivimos una experiencia de pues una adicción a las drogas, y entonces en ese lugar donde estaba esta persona, nos dijeron que para que ella se quedara en esta clínica, 2 familiares se tenían que quedar en Alanón. Ok. La familia. Codependencia. Cuidadora, codependientes, lo dije yo, ¿no? Claro. Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, como que cuando uno le pide a Dios, al universo o a quien quieras, por favor, dame luz, porque no sé por dónde seguir, estaba yo muy perdida,
pues llego a la NON, estuve muchos años, 7 años, y cuando me empecé a conocer ahí a mí misma, y vi mi codependencia, y vi todos los errores que yo cometí también, ¿no? No era la víctima, ¿no? Yeah. Y entonces, pues me engolosiné con el trabajo personal. Me engolosiné porque yo creo que si vivimos como todo embolado, ¿no? La vida, pues cuando llegas a la muerte, así llegas. No sabes ni qué hacer, tienes culpas que no has resuelto, tienes a lo mejor un hijo al que se pelearon y tienen años de no verse. Cierto. A lo mejor, pues cosas que no has perdonado. Todo este análisis que tenemos que hacer con nosotros mismos, y llegamos a la muerte creyendo que ya, aquí, ¿no? A lo mejor está lleno, la persona, el paciente está lleno de tubos, de enfermeros, de médicos, que ni siquiera le dejan tocar consigo mismo, ¿no? Claro. Y entonces hay que prepararnos en la vida para tener una buena muerte. Mi maestra de espiritual, que se llama Rocío Sierra, ella da algunas conferencias que luego se las voy a mandar sobre la muerte. Dice, así como has vivido, así va a ser tu muerte. Ok. Y pues que entonces tengo que conocerme a mí misma un tiempo, y de un tiempo tengo que cuidarme a mí misma antes de cuidar a los demás, porque el trabajo interno puede ser muy doloroso al principio, muy doloroso, y la gente se espanta y se va, pero vale la pena quedarse porque la gran recompensa que tienes el día de mañana. Yo tengo 78 años, creo. No, es porque no se le ve su cara. La garantía que tienes, yo pues pasé por miedos para la muerte y todas estas cosas que pasamos. Hoy ya sé, como dicen maestros espirituales, que somos seres espirituales en una experiencia humana, viviendo una experiencia humana, ¿no? Sí. Y entonces yo ya tengo ese concepto bien integrado. Sí. Y como tengo una buena vida y estoy contenta conmigo misma, satisfecha, y trabajo para dar a los demás en mi trabajo de Reduca, pues ya si me muriera ahorita, yo siempre les digo a mis alumnas, si ahorita me muriera, yo ya me moriría tranquila. Quiero vivir más años, pero ya me moriría tranquila. Ahorita les digo cómo cerré el... Exacto, porque la cosa es que nos cuentes cómo aceptamos la nuestra. Entonces, yo sugiero a las personas que se comprometan a sí mismas en un trabajo personal, a conocerse, a conocer sus partes oscuras, pero también conocer sus partes de luz, porque somos las dos partes. Y hay un maestro de semiología de la vida cotidiana que se llama Alfonso Ruiz Soto, les sugiero que lo busquen. Alfonso Ruiz Soto. Que dice que, de semiología de la vida cotidiana, dice que el primer curso que yo le escuché fueron 2 cosas. Una es la peor desgracia del ser humano, la peor desgracia del ser humano es la ignorancia de sí mismo. Y vivimos la vida con esa ignorancia. Es verdad. Sí. Vivimos la vida con esa ignorancia. Yo lo veo porque pues yo trabajo más bien para que la gente se encuentre a sí misma. Sí. ¿No? Regrese a ella misma, ¿no? Porque estamos perdidos, hay que regresar a ti. Y a veces hay que encontrarse, porque a lo mejor nunca te has visto. No, nunca nos hemos visto, ¿no? Pero pues la cantidad de gente que se queda es muy escasa. Sí, es verdad. 10, 15%, y eso me da mucha pena, a pesar de que aquí hay muchísimas redes que hablan de toda esta conciencia, ¿no? Y para mí, yo cuando tenía esa conciencia de mí misma, pues tenía problemas muy serios de salud, ¿no? Yo creo que ya no estuviera con vida. Entonces, para hacer más prácticas, porque tengo poco tiempo, sí. hay que trabajar nuestros dolores internos. Eckhart Tolle, el libro de La Aquí y el Ahora, le llama el cuerpo de dolor. Entonces tengo que acercarme a ese cuerpo de dolor que tengo adentro, interno. Tengo que primero acercarme. Está muy fuerte. Perdón. Entonces, se subieron el té. Ahí está. Primero tengo que acercarme, reconocerme. Ok. Y tomar mi responsabilidad de sanarme, ¿no?
Mi responsabilidad es sanarme. Es sanarme, por supuesto. Nadie te va a venir Exacto, a sanar. porque no es de nadie más, ¿no? Y a veces creemos que sí. Vamos al médico pensando que me dé una pastillita, me dé un tratamiento, claro. ya cubrir los síntomas, pero no me sano y hay que sanarse por dentro para estar sano por fuera. Y hay que tomar esa responsabilidad de salir del cuerpo del dolor. Mucha gente vive en el cuerpo del dolor, del sufrimiento, por no atravesarse a cruzar este pantano, ¿no? De conocimiento de mí misma, ¿no? Entonces... Sí, en el miedo de cruzarlo permanecen en el dolor, ¿no? Yo si hubiera permanecido ya no estaría aquí, estaría viva, ya me hubiera muerto verdaderamente decepcionada de la vida. Claro. De verdad, decepcionada. Y sin tomar la responsabilidad de las decisiones que yo tomé que me llevaron a eso. Claro. Claro. Fueron decisiones equivocadas que tomé, impulsivas, que me llevaron a donde yo estaba, ¿no? Claro. Entonces, nunca es tarde, hay muchísimas terapias, muchísimas cosas, hay libros que puedes comprar. Yo cuando estuve en ese proceso estuve en grupos, mucho tiempo en grupos, pero no te sientes nada más a estar en un grupo y trabajar. Compra libros, ve a cursos de conciencia que te puedan sanar, busca sanar primero tu cuerpo del dolor y luego vas a tocar tu cuerpo de luz. Después vas a tocar tu cuerpo de luz. Entonces, el proceso terapéutico, hazlo como quieras, pero hazlo. Es lo que decimos acá, Yolanda y yo, que hay tantísimas formas, ¿no? Que hay muchísimas opciones y hay, o sea, cuánto se te ocurra. Si a ti te gusta bailar, pues baila. Si te gusta estar con mucha gente, pues ve a grupos. Si te gusta estar solo, pues entonces ve a terapia individual o lee libros. Hay un montón de formas en las que podrías acercarte a eso. El que está dormido es por ignorante y por miedoso, porque tienes que vivir la vida con valentía, ¿no? Y cuando empiezas a tener contacto contigo, yo ya no necesito buscar los maestros, porque hay un dicho que dice que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Ya. Y entonces a mí me han aparecido como que mi guía interna me ha mandado los maestros exactamente que conozco. Me he quedado muchísimo tiempo, con otros muy poco tiempo. Con Al-Anon dije, yo ya le di a Al-Anon todo lo que pude. Pero fue un gran maestro, ¿no? Al-Anon yo creo que es un gran maestro. El gran maestro. Cuando viene a terapia alguien con codependencia, solamente una persona ha entrado. Y ha tenido un avance en la terapia increíble. Porque hay que tomar Al-Anon y una terapia. Claro. Hay temas que no se tratan. Pero entonces, Pati, tú dirías que, o sea, algo que nos ayudaría a aceptar nuestra propia muerte es el conocernos, como primer punto. El tener una buena relación contigo misma, ser fiel a ti misma, y ahí entra el autoconocimiento. El autoconocimiento. Y arriésgate, vas a tener momentos muy dolorosos, muy dolorosos, pero finalmente tienes el gran regalo que te da la vida de esa valentía. Y luego lo que a mí me ayudó mucho la tanatología fue conocer el proceso del duelo, muchísimo. Yo no me quedé en la teoría, porque pues ahí tengo los libros cerrados y no los he vuelto a abrir. Exacto. ¿No? Entonces esa teoría que tú lees en un libro, que luego trae ejercicios y todo, básalo la parte práctica, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió hacer una lista, porque pues tuve muertes y duelos muy fuertes en mi vida, muy fuertes, que ni sabía que eran duelos, que ni sabía que había que procesarlos, no sabía nada de eso. Sí. Entonces escribí una lista de duelos, ¿no? Que no había procesado, y me empecé ya estando en grupos a trabajar esos duelos, que no puedes llegar al grupo así como, ay, no sé qué voy a trabajar. Hazte responsable. Ten un cuaderno, eres tu propia guía y dices, tengo que ver este tema ahora que vaya al grupo. Claro. Echarlo, ¿no? Claro. Por eso es la responsabilidad, la autorresponsabilidad. Y luego, pues tenía un chorro de duelos, desde mi abuelo que murió cuando yo tenía 17 años, que fue la muerte más dolorosa de mi vida, más dolorosa, porque era mi aliado, y muchas, ¿no? Y luego me di cuenta que no había cerrado ciclos. Porque hay que procesar el duelo
pero el duelo te lleva a cerrar ciclos. Volviendo a semiología de la vida cotidiana, ¿no? Alfonso decía, yo quise tomar el curso por esta frase que le escuché, porque estuve muchos años en una fundación para personas con discapacidad motriz. Y les dieron beca a las personas, y yo trabajaba con un chico que estaba en eso. Y me dijo, no, maravilloso el curso. Mira lo que nos dijo Alfonso. La conciencia evoluciona asimilando experiencias y cerrando ciclos. O sea, tu conciencia evoluciona si te dedicas a estudiar esa experiencia dolorosa, ¿no? Reflexionar sobre ella y luego cerrar el ciclo, ¿no? Lo arreglas y lo dejas ir, lo sueltas. Y entonces yo hice una lista de todos los ciclos que no había cerrado, todos los ciclos que no había cerrado, y me di un año sabático no quería hacerlos al atropello, para ir cerrando ciclos. Mi papá, mi mamá, mis suegros, mi abuelita, mi esposo, que yo quería mucho, etcétera, etcétera, ya estaban enterrados. Entonces fui a donde estaban enterrados. Wow. Y llevé unas cartas y les dije. Fue bellísimo. Y doloroso también. Y doloroso, claro. Y doloroso, ¿no? Pero también puso las cosas alegres, porque se me ocurrió que el ginecólogo que me había traído a la vida era muy amigo de mi papá. Y dije, ¿por qué no voy y le doy las gracias? ¿No? Entonces le llevé unas fotografías que mi papá le gustaba la fotografía, se las enmarqué, una muy bonita, y le pedí a Alfonso, le digo, necesito una cita contigo. Bueno, ya me senté, llegué, me senté y me dice, ¿qué, estás embarazada? No, le digo, ya tenía yo como 45 años, no, le digo, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué quieres? No, le digo, pues vengo a darte las gracias porque me trajiste a la vida. Entonces se quedó impactado. Claro, ha de haber sido la cita más rara de su vida. Exacto. ¿No? La consulta. Entonces se queda así, luego me dice, pero ¿qué edad tienes, no? Pues yo 40 y tantos años, ¿no? Y me dice, ¿no se te hace que te tardaste mucho? Le dije, claro que me tardé mucho y que me cayera el 20, pero ¿quién de tus mujeres que trajiste a sus hijos al mundo han venido a darte así las gracias? No, pues ninguna. Bueno. Entonces, como también agradecí cosas que yo había recibido. En el cierre de ciclos hay que agradecer, porque pues, nuestros padres tienen muchos errores por la inconsciencia y por la época que vivieron ellos, que no estaba abierto nada de esto, ¿no? Entonces los niños y los adolescentes no contaban, no pintaban, te ordenaban las cosas, te criticaban, y pues se me formaron un montón de patrones, ¿no? Entonces, pues, hazte cargo de esas heridas que te causaron otros, por ignorancia, pero no por falta de amor, ¿no? Sino por miedo de que te salgas del control y entonces no saben qué hacer contigo y mejor te castigan. Para que sí. O es lo que sabían, ¿no? O sea, por falta de herramientas también a veces. Pero qué interesante esto que dices, o sea, regresar, cerrar esos ciclos, porque ¿cuántos ciclos tendremos ahí abiertos que a lo mejor no hemos sido conscientes de que lo son y de que cada ciclo lleva un tiempo y un proceso, ¿no? Justo yo estaba viviendo una serie en donde, bueno, uno de los personajes va a morir y hace una lista así, ¿no? Y empieza con las personas que escribe a hacer ese tipo de cosas, pero bueno, realmente le queda nada. Qué maravilloso lo tuyo, que lo hiciste como... No es que te ibas a morir, es que era un proceso para ti, ¿no? Porque no era para ellos, era para ti. En ese proceso, la otra persona que me acuerdo mucho, mi mamá tenía Alzheimer. Ya estaba perdida, vivía con mi hermano en un lugar, en un pueblo en Querétaro, San José Iturbide. Y pues yo no le había podido decir a mi mamá nada de esto, ¿no? Le había sacado muchas cosas y no se lo podía dar. Y tuve un psicólogo, Martín Villanueva, joven, que me abrió el mundo así. Yo le decía, quiero ir a ver a mi mamá y decirle, pero pues tiene Alzheimer. Y entonces Martín me dijo, mira, es como si tú prendes la televisión y en esa época que había televisión y no llega la señal, y entonces no pasa, ¿no? Pero pero el radio, la televisión, o como quien está, no sé cómo se llama, quien está manejando la televisión en los medios, ahí está. Entonces tu mamá
si tú le escribes con amor, te va a entender, va a saber que va a regresar. Y entonces yo fui con mi mamá, escribí, y primero le agradecí lo que me había dicho. En el momento que le dije, mamá, tengo que hablar contigo, que es algo muy importante para mí, quiero que me pongas atención, y mamá se prendió, ¿no? Y entonces ella nos cosía la ropa, nos cosía y nos bordaba la ropa. Se iba a comprar a un pueblo medio toro, para comprar un congelador grande para congelar la carne. O sea, trabajaba como burro. Sí, loca, ¿no? Sí. Y entonces le agradecí todo eso y me dijo, sí, así era. Ay, mi papá. Y luego le dije, mi papá tan difícil. Sí, tu papá muy difícil. Pero estaba completamente lúcida, Estaba Pati. lúcida. Y entonces me escuchó todo lo que le dije, le agradecí y le dije lo que me había dolido. Me pidió perdón. Pues era muy cómplice de mi papá, pero no cómplice de sus hijas. Y eso a mí me dolió mucho, porque si ella hubiera estado de mi lado, yo no hubiera cometido tantos errores, ¿no? Claro. Y entonces me pidió perdón, nos abrazamos, lloramos y se perdió otra vez. Wow. Qué impresionante. Fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, ¿no? Entonces yo tengo mi pasado, ya el pasado hay que cerrarlo, yo tengo mi pasado cerrado. Y mi libro abierto es el presente y a veces el futuro, ¿no? Claro. O la preocupación por el dinero, cosas así, pero ya una hermana mía me dijo, yo quiero que nos reunamos para hablar de papá y mamá. Y le dije, no, así que chocante, pero me da una flojera. Yo ya tengo cerrado ese libro. Exacto. Yo ya pasé por ahí. Sí, es que a lo mejor ella apenas lo estaba abriendo. Pero entonces la competencia de quién era la más preferida. Ya. Qué flojera, ¿no? Entonces, le digo, no se me antoja, ¿no? Entonces, si no, imagínate que vas a hacer un viaje. Tú me dices, ¿cuánto me queda? Sí, imagínate que vas a hacer un viaje a Europa por 3 meses, ¿no? Y que el día 4 de mayo te vas a ir y el día 3 de mayo ni has hecho tu maleta, ni tienes pensado a dónde te vas a ir, ni compraste el boleto, ni nada. Pues vives una fantasía, ¿no? ¿Cómo claro. te vas a ir? Pues preparas, si vas a hacer un viaje a otra parte del mundo, pues te preparas, si son 3 meses te preparas, ¿no? Para poder ir. Así es la muerte, pues ¿cómo vas a llegar a la muerte sin tener el boleto para pasar, ¿no? El boleto de tranquilidad y de, ¿no? Pero por eso entiendo ahora esta frase con la que comenzabas, ¿no? Que un poco como vives, mueres. Claro. Así es. O sea, si vives deprisa, ¿no? Pues morirás así. Irresponsablemente, ¿no? Exacto. Sin mucho rumbo. Sin mucha conciencia. Sí, mi maestra espiritual, Rocío Sierra, pues nos ha mostrado cómo acompañas, ¿no? Yo sé cómo acompañar tanatológicamente, pero cómo acompañas a una familia que se está muriendo, un familiar, y lo hace desde el amor, o sea, cada una va y habla con esa persona y le dice, no sé qué, luego le lleva música, incienso, y son unas muertes que en el hospital dicen, oiga, se nos antoja que sea así. Claro. Bellísimas, y entonces los duelos, si tú a una persona le ayudas a procesar un duelo cuando alguien se muere o se va a morir más bien, ya no es tan doloroso, porque ya le dijiste todo lo que tenías que decir, ¿no? Ya se despidieron. Y pues no, la gente se muere, ni se despide ni nada. O, por ejemplo, acabo de tener una muerte de una repentina de una sobrina, lo más cercano que tengo a estar en una funeraria. Yo cuando nosotros, por ejemplo, en Padi se moría alguien, hacíamos todo un ritual adentro con la familia y todo, lindas para despedirnos, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace, entonces se vuelve como un café. Estás muchas horas, 12 horas sentadas, hablando de cosas cómicas, todo, estás agotada. Claro. Con la pena y con que no quieres tocar. Totalmente. El dolor, la negación, no quieres tocar, ¿no? Y la persona que se muere está ahí solita, ¿no? Sí, por eso muchas veces se emborracha la gente, ¿no? Sí. O sea, porque es un momento tan angustiante, ¿no? De tanto miedo doloroso, que al no saber cómo, pues. Sí. Y entonces no hay cultura para la muerte. No. Tenemos dos cosas seguras, que las cosas van a cambiar, la vida cambia constantemente, para bien, para mucho mal, ¿no? Y te tienes que adaptar, y que nos vamos a morir. Sí. Entonces, si tienes esa sentencia desde que naces, y que tus seres queridos se van a morir,
pues igual hazte responsable de cómo vas a... Y creo que a veces esa cuesta más, o no sé, al menos a mí me cuesta mucho más pensar, o sea, en la pérdida de los demás, o sea, de la gente que quiero, que en la mía. O sea, la mía yo creo que es un proceso que yo he pasado, o sea, a ver, no, pero sí, no me da tanto miedo, pero sí perder a los demás. Claro. O sea, siento que es más común, ¿no? El que sientas que vas a hacer, ¿no? Si los otros no están. Yo creo que el día que ustedes se vayan a morir, si están conscientes, van a estar súper orgullosas de este programa que han hecho, que estás creando conciencia. Sí. ¿No? Y cuando tanta gente que los ve en la grabación, estás creando conciencia, entonces claro, se han hecho cargo de la sociedad, no nada más ustedes, ¿no? Entonces, sí tendemos pues, igual, evadir porque le tenemos mucho miedo a morir. Sí. Pero, ¿y cómo hacemos para no evadir? O sea, en estos minutitos que nos quedan, o sea, ¿cómo empezamos? ¿No? Porque tú tienes un camino maravilloso que nos has compartido y que yo creo que podemos tomar muchas recomendaciones, pero ¿cómo le hacemos si no hemos empezado ese camino? Pues empieza a escribir sobre tu muerte, empieza a hablar sobre tu muerte, a leer sobre tu muerte. Hay muchos libros budistas que tienen cosas preciosas sobre la muerte. Yo creo en la reencarnación, por eso no le tengo miedo, porque sé que vengo a atender y luego me voy a otra vida. Y ahí regreso. Tengo miedo a lo que vaya a escoger después. Exacto. ¿No? Pero háblalo en familia, pues no se habla. Sí. No se habla. Ese punto es bien importante. Hay que sacar el tema a la luz. Antes era el tabú, la muerte y el sexo. Hoy el sexo está abierto y la muerte sigue siendo un tabú. No sabes ni cómo dar un pésame. Claro, Ni siquiera eso sabemos. Ni siquiera eso sabemos. ¿No? Cómo acompañar, cómo... Sí, es estar en silencio, abrazar y buscar qué necesita la persona que yo la puedo ayudar ahorita, ¿no? Después, ¿no? Pero no sabemos acompañar. Es como, vete al sótano y déjame en paz. ¿No? Y el sótano lo tienes podrido. Entonces hay que hablarlo. Y hay un libro... no puedo recomendar libros, pues hay un maestro que se llama Thich Nhat Hanh, budista que no, sí puedes recomendar si quieres. Libros siempre. Que tiene un libro sobre la muerte. Luego, si quieres, te mando el nombre de él y todo para que puedas publicar, porque tiene un nombre difícil de escribir. Acaba de morir, pero los budistas dicen que la muerte es una ilusión. ¿No? Y también hay que leer a Ricard Mathieu se llama. Mathieu, que habla de la felicidad de la vida. Es el hombre más feliz del mundo. Y tiene un libro que habla de la felicidad. Ok. Entonces, pues hay que hablarlo. Hay que ser valiente. Y creo que también justo, ¿no? Es un poco, porque en muchas ocasiones tenemos muchas dudas también, como dice Yolanda, ¿no? No solo de nuestra propia muerte, sino de la muerte de los demás, de nuestros seres queridos. Y entonces estás en el dolor, pero además no sabes si quisiera que lo enterraras, que lo cremaras, que a dónde lo vas a llevar, o sea, no sabes nada porque nunca se habló de ese tema, ¿no? Y entonces empiezas con estas dudas y con estas, a lo mejor, culpas de es que nunca le pregunté o es que nunca le pedí perdón o es que nunca hablé de estos temas, que es justamente lo que te complica cerrar ese capítulo, ¿no? Y entonces ahí se quedan abiertos eternamente hasta que decides entrarle, que a veces es muy doloroso, pero que puede ser un momento muy maravilloso de mucha conexión con esa persona que es importante para ti. Y que además siento que si lo vamos haciendo así, se va yendo como de generación en generación, ¿no? Porque yo pienso que cuando no se habla de muerte, por ejemplo, ahora a los niños, ¿no? O a un adolescente, yo también recuerdo, mi primera experiencia fue en la adolescencia, y yo recuerdo ahorita que venía al programa, que yo me acuerdo que le decía a mi mejor amiga, es como si me hubieran cortado un brazo, y voy a seguir viviendo, o sea, pero hay una parte de mí que se acaba de ir. O sea, porque no podía explicarme y además nadie me explicó lo que sentía, ¿no? O sea, nadie se sentó conmigo a decirme, oye, o sea, esto que estás sintiendo es normal. Nadie, ¿no? Y creo que este es el caso de muchísima gente en su primera confrontación, digamos, con un ser querido, ¿no? O sea, con la muerte. Creo que eso es importante, el que aprendamos a hablar de la muerte y de preferencia antes
Exacto, Antes que lo tengamos Exacto. aquí. No, antes de que ya al niño le tengas que decir, ay, el abuelo se fue a un sueño eterno, ¿no? O sea, ya no sepas qué inventarte porque pues tú también te está doliendo, ya no sabes cómo hacerle, o al adolescente o al adulto, ¿no? De preferencia, hablar de estos temas, así como hablamos de vivir. Exacto. Así es. Una vez tuve un papá que su hija tenía una tortuguita que adoraba y se murió la tortuga. Ajá. Entonces me habla y me dice, oye, se murió la tortuga, y va a ser un pancho espantoso. Entonces estoy pensando ir a comprar otro y ponérsela. Le dije, tengo conocimiento de una mamá que hizo eso y cuando llegó, le puso otra. Se dio cuenta. Y el niño llegó, ¿dónde está mi tortuga? Claro. Ahí está. No, estas manchas, estas no. Entonces le digo, es una oportunidad para que le enseñes a tu hija a manejar la muerte. Claro, cierto. Ayúdale a hacer un ritual, que se despida de la tortuga, que la entierre, y no le compres una tortuga a un perro lobo. Y apapáchala con su dolor y dile que sí, que nos duele la separación, que esto es temporal, no va a llegar un momento en que se va a sanar. Digo, ayúdale a hacer eso, porque entonces es encubrir a lo tonto. Claro, ¿no? claro. A lo tonto, y las mascotas, pues es un momento que tú le puedes enseñar a un niño cómo manejar eso, ¿no? De acuerdo. O las mascotas, por ejemplo, yo estuve en una escuela Montessori que tenían mascotas, y cuando se morían había un ritual. Claro. Claro. Sí. Antes de irnos, tengo aquí un comentario que dice, en lo personal la muerte me parece de Leti, en lo personal la muerte me parece una aventura incierta que causa cierto temor, aunque la vida también es una aventura. ¿No? Es verdad, ¿no? O sea, sí nos causa cierto temor, pero también si lo vemos como parte de la vida, pues la vida también nos causa cierto temor, ¿no? Es verdad, claro. O sea... Pero creo que le hemos depositado como más cosas sí, como negativas, ¿no? A la muerte, o sea, este miedo, ¿no? Sí. Esta angustia, ¿no? Yo lo veo ahorita con estas celebraciones, o sea, que siempre tenemos la parte mexicana, digamos, ¿no? Que habla de la vida, de que vas un camino, ¿no? Lleno de flores y te cruza el perro y toda esta cuestión como de la mitología, que a mí personalmente me encanta y me gusta creer eso y por eso pongo ofrenda y todo, pero también está la otra parte muy oscura, ¿no? Del Halloween y la muerte y el terror y el horrible, ¿no? A lo cual también se hace culto. Sí. O sea, bajísima, de verdad, sí, o sea, tampoco, dicen que es, o sea, yo no sé estas cosas si se abren portales, si no, sí, pero de verdad creo que tiene que ver más con el hecho de morir, pero de una forma desagradable. Sí, no, es como lo opuesto. O sea, yo veo estas casas decoradas con sangre y digo, ¿qué les hace gracia? O sea, no entiendo, o sea, además tienen hijos. O sea, como, ¿por qué decoras tu casa así? Ni siquiera es nuestra cultura. Y ni siquiera es nuestra cultura, ¿no? Fomentar estos espacios en donde pudiéramos hablar más de esto desde, ¿y a dónde crees? Además, los niños son increíbles, o los adolescentes, ¿no? O sea, ¿a dónde crees que nos vamos? Sí. O sea, y con adultos, ¿no? Incluso yo me imagino un grupo terapéutico hablando de qué es para ti la muerte, ¿no? ¿Y qué crees que te va a pasar cuando te vayas? Porque podría haber opciones como la de Leti que dice, bueno, pues sería una aventura incierta, pero pues órale, le entro, ¿no? O sea, como habría gente que quién sabe qué nos diría en un grupo terapéutico, ¿no? Y es que en Occidente es como el terror, el miedo, porque es el punto final, ¿no? Sí, es el punto final. Y una vez, ya nada más rápido, vi un documental, vi a un periodista más bien, que hizo un documental que estaba en Oriente. Y entonces venían con un ataúd blanco. Pero no es cierto, el ataúd no se veía porque venía con una manta bordada por todas las mujeres, primorosa de muchos colores. Las mujeres venían con vestidos y con faldas y todo, muy arregladas y con flores en la que venían tocando y cantando y todo. Y este tipo, periodista, se queda mudo, ¿no? Celebrando la muerte. Sí. Entonces se acerca con el marido que tenía 100 años y le dice, oiga, ¿por qué usted se murió su esposo? ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué está tan feliz? No, yo no entiendo. Nosotros nos tiramos casi, no lo dijo, pero la lona, ¿no? Cuando alguien se muere. Y dijo algo que me encantó, que yo quiero que mis hijos lo hagan. Dice, es que nosotros, cuando alguien se muere, celebramos las buenas obras que hizo en su vida. Entonces vienen cantando las buenas obras que hizo.
Pues sí, te quedas con eso. Claro. Lo bueno que recibiste. Y te quedas con tu dolor de procesar tu duelo. Claro, porque eso también es inevitable. Es inevitable. ¿No? O sea, ese proceso es inevitable, pero qué maravilla que empiece como una celebración de la vida de quien se fue. Exacto, ¿no? exacto. Desde que te dio la vida, desde te cuidó todo. Y honrar todo lo que vivió, ¿no? Exacto, o sea, se puede volver una forma de honrar su vida en lugar de enfocarnos en que esa persona ya no está. Exacto. Que creo que es un poco lo que hacemos a veces con los altares, ¿no? Yo me doy un momento como para honrar la vida de esas personas que cambiaron mi vida para siempre y la siguen cambiando aunque no estén, ¿no? Porque ya se quedaron en mí. Y honro a esas personas, ¿no? Pero si nos quedáramos o sea, en ese momento creo que no le daríamos estos tintes de muerte tan desagradables, ¿no? Y de, Yo ahora con mi sobrina, porque yo apostaría porque hubiera un libro, un cuaderno, ¿no? Que la gente apuntara. Pues yo recibí esto bueno de ti, bla, 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 y todo. Se apuntara en vez de estar platicando, pero hacer un acto así. Ay, sí, qué bonita idea. Cuando la persona ya se le iban a llevar, dijeron, en media hora nos las llevamos, alrededor del féretro le lees lo que la gente se despide de ti por todo lo bueno que le diste, ¿no? Sí. Sí, pocas veces se hace eso. Yo hice algo así, pero con flores y llenan un espacio de flores, pero la gente va con lo mejor que le dejó esa persona y después se hace un cuadro hermoso alrededor de la persona, ¿no? Porque siempre recibimos de la persona. Siempre. ¿No? Sí. Luego no hay muerto malo, entonces claro. Si muy malo vas a sacar cosas. Lo bueno, se rescata lo bueno. Así sí. es. Ya para cerrar, Leonor nos dice, es real que nos sentimos perdidos con la muerte de un ser querido, después se va transformando y lo aceptamos. ¿Es verdad? Pero hay que transitar por el duelo. Hay que transitar por el duelo. Bloqueado ahí. Totalmente. Interna, porque es un proceso emocional. Sí. Emociones son energía. Sí, es verdad. Así es. Pues se nos acabó el tiempo, la verdad que, pero tienes que volver a venir. Sí. Ya he conocido el caminito. Exacto, ya te vienes directo, pero bueno, lo importante es que llegaste, nos dijiste cosas muy valiosas, muy interesantes, así que muchas gracias por estar aquí y esperamos verte pronto de regreso. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues bueno, dejamos el programa en este momento. Nos vemos la próxima semana en punto de la 1, el lunes, aquí en Caldero Radio, con otro tema que no tengo idea cuál es, porque así soy siempre. Pero nos vemos por acá. Qué mal, de verdad. Qué mal. Que tengan una excelente semana. Chao, chao.